Leímos sobre cómo se debe destapar un corazón y cómo abandonar las orejas cortadas para otros animales junto al río. Parece que aunque los lores rechazaban el contacto físico con los indios, no tenían empacho en rebanarlos y devorarlos cocidos, guardando para sí el curioso recuerdo de alguna monstruosidad del pasado. Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hemos considerado la posibilidad de llevar a cabo este proyecto de lectura de cuentos y extractos de novelas como una forma de promoción de la literatura ecuatoriana. Este cautivante recorrido lo hemos logrado gracias a la colaboración de Sandra Araya y Francisco Estrella y también gracias al apoyo de Flaxo Radio y su equipo. Así pues, por primera vez escucharemos a un grupo muy diverso de escritores y escritoras ecuatorianas en plena producción. Muchas gracias. Hoy con Ernesto Carrión y la lectura de un fragmento de su obra titulada Ulises y los juguetes rotos. De Ulises y los juguetes rotos, prácticas de caza del antiguo reino. Hay indios colgados de los árboles de frutapán que crecen en el área de la madre. El área de la madre, o Old Madrid, como algunos extranjeros le dicen sin motivo aparente, es un lugar nublado lleno de castillos, donde los niños escasean y hay piernas de cerdo crucificadas en todas las ventanas de sus comercios, piernas precocidas que distraen la mirada de los lores cuando estos andan saqueando a los indios para cazarlos. ¿Cómo llegaron esos indios a quedar colgados de los árboles de frutapán en la zona más profunda del área de la madre? ¿Y cómo se reproducen sin dejar rastros? Por ejemplo, la tira del ombligo, el sebo de la planta de los pies, el agua sangre. ¿Y por qué se parecen tanto a los dibujos de los libros de la prehistoria del área? ¿Y por qué no han querido salir de allí sino a tiros de rifle? Eso es un misterio, y lo que obligó a los lores a mantenerse unidos y organizar cacerías de indios después del desayuno. Que no se piense tampoco que los indios son unos inocentes. Ellos apenas vieron los árboles de frutapán curando el cerro, brillando por su longaniza, se aferraron con sus colmillos a sus troncos. Nos gusta vivir de este modo. Dicen que habló así el primero de los indios que mordió el área de la madre. Su verga iba camuflada, sus ojos iban camuflados y su temblor también. Nos gusta mirar la realidad con los pies hacia el cielo. Los indios son unos colgados del infierno, tan feos como el demonio, mencionó el jefe de los lores. Y continuó: en muy poco tiempo terminarán destruyendo el área de la madre. Por la noche no los podemos cazar. Se extravían en las ramas más altas donde emiten sonidos guturales, torciendo sus pescuezos contra el poniente. Pareciera que lloran en el lenguaje de las aves, pían por una respuesta lejos de casa. Los indios aman las cicatrices porque no pueden volver sobre el agua. Además no tienen sabor, opinaron algunos medios como la radio y la prensa, que llevaban nota de cuántos indios invadían el área de la madre y de cuántos indios eran cazados por supuesto deporte filosófico. No los cazamos por diversión, aún reza un anuncio de aquellos años pegado sobre la puerta de un cafetín demolido en Plaza de Cibeles. Lo hacemos para despejar nuestra hermosa área ancestral y para que no terminen arruinando todos los árboles. A muchos extraña que, sin tormenta previa, los indios hayan caído del cielo. Pero del cielo, cielo, dice esta frase una vieja sentada cubriéndose la boca con ambas manos. ¿Estáis seguros de ello? Porque del cielo solo cae chatarra cósmica. Sí, mi lady. Hay una teoría enviada por los botánicos lores de Oxford que sostiene que los indios aprendieron con nuestros propios recursos hace más de 500 años a tomarse una foto sin brincar sobre pantallas o lentes, solicitar una visa Schengen, burlar a nuestro servicio de inteligencia y pagarse finalmente unos bonitos boletos de avión en clase de turistas. De todas las teorías, es mentira que el indio no tiene sabor. Años después de las primeras cacerías de indios, encabezadas por los lores del área de la madre, en las que participaron famosos violadores grupales como Giorgio Armani y Rubito Tommy Hill, extranjeros traídos por su experticia en caso de invasiones de indios, nosotros dimos con cajas y cajas que estaban llenas de recetas sobre cómo preparar un buen indio a la parrilla o hacer una cacerola de indio putumayo, peruano o chileno. Vimos que habían puesto a un costado de las instrucciones de cocción el tipo exacto de sazón para cada carne. Leímos sobre cómo se debe destapar un corazón
y cómo abandonar las orejas cortadas para otros animales junto al río. Parece que aunque los lores rechazaban el contacto físico con los indios, no tenían empacho en rebanarlos y devorarlos cocidos, guardando para sí el curioso recuerdo de alguna monstruosidad del pasado. Se presume que después de la era espacial, pero antes de que un lord le hundiera su zarpa a una hembra marciana, los indios ya estaban también allí, colgados de otros árboles de pan en el espacio. A la derecha hay castellanos y quechuas que ya no pueden hablar, que son la mitad vigilada de la evolución, una cantidad siniestra y vulnerable que discurre por la escena sin mirarse a los ojos. Sin embargo, requerimos información, estudiamos a los indios, pero sobre todo estudiamos la casa de indios en el área de la madre. Sabemos que de ello depende nuestro destino. La zona arrasada del área fue escenario de cientos de cacerías, en las que el indio casi siempre se vio cercado cuando, golpeado por el poder fulminante de la publicidad, entró a un centro comercial del que ya no salió nunca más. Al menos, ya no era él cuando salió electrificado por el dolor. Había extraviado su espíritu y la disposición ordenada de todos sus músculos. Esta área abre preguntas por donde sea. Por eso, los centros comerciales hoy están clausurados. En sus tuberías hay un olor a muerto y las cadenas metálicas recrujen cuando sus candados explotan hacia adentro. Los pocos niños de aquí, hijos de antiguos lores, loritos diluidos en la abstracción de la trama, saben que no deben acercarse a esos cementerios de lujo que en alguna época recibieron la distorsionada calificación de moles. Saben que allí, entre vitrinas empolvadas y escaleras mecánicas detenidas, dan vueltas las almas de todos esos indios que sus ancestros mataron. Para cazar indios, según las instrucciones en letras mayúsculas, oídas en los primeros documentos recogidos, oídas en las cajas de algunos aviones siniestrados que cayeron al sur del área de la madre, los dos prepararon trampas con pantallas de agua, mujeres delgadamente aterradoras y máquinas de colores que vomitaban unas golosinas por entre sus tuercas. Hubo también un Jesús de la Cruz muy rubio, de ojos azules, paseándose por todas partes, que hacía pensar en el arrepentimiento del color de la piel más que en el arrepentimiento del maligno. La luz brillante en las planchas de aluminio, al igual que el Jesús de la Cruz, les provocaba inusitadas jaquecas y sobrecogimientos. El indio terminaba adormecido ante lo que al parecer no era otra cosa que su propio reflejo. ¿Pero era su reflejo? Aún seguimos dándole caza a esta reflexión. El indio que se miraba por las tardes en las planchas de aluminio de los moles era el indio, de eso no hay duda. Sin embargo, un indio con los cabellos pintados, mascando chicle y oyendo música hipnótica, ha pasado a residir en una realidad diferente. Ese indio ha caído en un vórtice entre su mundo y el mundo de los lores. Un poco antes de la desaparición de los indios, los lores ya habían abandonado la cacería. Al parecer, confundidos como marmotas en un desastre ecológico, habrían comenzado a cazarse entre ellos. Algunas impresiones en el Museo del Prado. 1. No hallamos en las telas de Velázquez ni en las de Goya el gesto depresivo de haber devastado una cultura desde el siglo XV. Los lores, aparentemente, han recreado una realidad con énfasis hacia la grandeza de su área. No entendemos tampoco el gesto de la cabeza inclinada de un nativo africano, borroso, en una tela donde hay un ojo de vaca sobre la sotana de un obispo, o la cacería de especies más limitadas como los alces, o el hinchamiento de caballos. ¿Por qué habría un hombre de golpear animales para hacerse entender? Todos saben que las bestias hablan el idioma de los huracanes, y todos saben que los huracanes desaparecen por los aires, como las revelaciones de una casa. 2. Pero, ¿quién vio el color de los barcos entre dos aguas? ¿Quién señaló y gritó muerte a la vista? ¿Quién, sin castellano, pudo entender que aquello que se acercaba sobre las olas era, en efecto, un grupo de lores en proceso de desaparición, quebrados y desesperados por concretar un asalto? Alguna vez, alguien nos brindó datos sobre lo que allí pasó, sin cuya historia no podríamos estar redactando la otra mitad de este informe sobre la caza de indios. Cuando las embarcaciones entraron en aguas blancas, un mono se detuvo y un artista, atacado por sus visiones como alacranes que se columpian de un hilo de neuronas, pudo entender lo que estaba por suceder. Son tantas, son unas destelladas, son unos copos blancos sobre unos cueros negros, son letras y más letras, son racimos y raíces dentro de un casco, son bríos y bosquejadas, son barbas más y más bronca de luz moliendo la arena, son unos hideputas de su puta madre,
Son tantas mandíbulas que se incrustan en orejas y piernas. Son loros que colorean tantas cosas. Son tantas y tantas son que no son nada. 3. Pero no hay telas pintadas con indios, ni telas que detallen otra cosa que la cacería de alces y venados que luce divertida, excitante y caricaturesca. También hay brujas volando en círculos, los ojos volteados en blanco, vigilando el ciruelo de la verdad que está a punto de reventar dentro de sus mentes. Nos extraña que la guerra sonría con sus dientes perlados, que guste tanto, que el bosque apenas se distinga por el horror que esconde. Estudio sobre la extinción de indios con un avistamiento de jaguar. 1. De acuerdo, hubo indios aquí, y cuando llegaron fueron primeramente cazados y luego abducidos, sin que aquello haya generado la audacia de algún reportaje internacional. Ahora, si es que aún viven aquí, están entre sombras. No es posible mirarlos a la luz del día. En su lugar, hay una colección de cabezas extraviadas en los grandes vitrales del Castillo de los Reyes, generando un juego de luces en los espacios, no narrados entre las armaduras de los caballos y las armaduras de los lores. 2. ¿Qué es un lord? El enigma que circula entre nosotros lo asemeja con un falso espía o un mercenario de anteojos que seguirá siendo inmaculado aunque sus huesos se descalcifiquen y se esfumen. 3. Ahora que hemos concluido este informe, redactamos la siguiente advertencia para el área de la madre. Ten piedad por el hombre peruano que cultiva la tierra, por la mujer ecuatoriana que recoge la mierda de los perros sobre la vereda, por el crío exótico y mexicano que recibe una mirada de odio como lluvia de anzuelos en la escuela, por los albañiles y las peluqueras venezolanas, ten piedad. Y sobre todo ahora que hemos llegado nosotros y estamos del otro lado de tu puerta, golpeándola. Si nos estás oyendo, esos golpes con fuerza, esos azotes, hola, ábrenos. ¿Pero quién es? Ábrenos, que ya es tiempo de que también nos conozcas. ¿Pero cómo te llamas? Ábrenos, que somos el jaguar.